Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Sandy Hernández Torres, soy alumno del Centro Universitario de la UTED y en esta ocasión voy a hacer una actividad en relación a la materia de la teoría de la Constitución. Es la actividad final de esta materia. Bueno, el primer punto que vamos a ver esta materia, vamos a hablar del poder revisor y reformador de la Constitución. Entendemos por este concepto que es un poder que está por encima de los poderes del Estado, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Este poder es un atributo de la soberanía, además de que este poder lo crea el poder constituyente. De igual manera tenemos el alcance de la revisión y reformas constitucionales. Existe un órgano revisor para las reformas constitucionales. Se le atribuyen al poder constituyente, mismo que cuenta de igual manera que el punto anterior con esta soberanía, ¿sí? Tiene esta atribución y es el mismo poder que se autolimita. Sistemas de reforma constitucional, existen varios, me voy a permitir leerlos. Son las variadas necesidades del orden público, las concepciones ideológicas de la Constitución, la evolución histórica de ese orden y el perfeccionamiento a la concepción y de los procedimientos democráticos. Una de la, de- del el concepto que a mí me crea inquietud es el de las variadas necesidades del orden político. Eh, Técnicamente la Constitución está hecha para satisfacer las necesidades de la sociedad en cuanto vaya evolucionando. Eh, el orden, la política, de alguna manera, por así decirlo, eh, también se evoluciona, pero en nuestras sociedades, desafortunadamente, o particularmente en nuestro país, hemos visto que la política ha evolucionado eh, y reformado la Constitución en muchas ocasiones, favoreciendo a intereses de ciertos grupos o particulares. Y pues la Constitución pues no está hecha para cubrir esas necesidades. Como último punto tenemos la revolución. ¿Y qué tiene que ver la revolución en la Constitución? Pues tiene que ver prácticamente todo, ¿no? La revolución es el movimiento o el fenómeno social que en aquellos tiempos, antes de 1917, se llevó a cabo para pelear precisamente por los derechos que hoy se encuentran establecidos en la Constitución que está vigente, que es la de 1917. ¿Cuál fue una de las cosas que más tuvo repercusión en esta Constitución? Fue la separación de la Iglesia y del Estado. Una de los factores de ese fenómeno como tal, pues fue precisamente la igualdad, el derecho a las tierras, el derecho a la huelga, el derecho a un trabajo justo. Tenemos de ahí que anteriormente en la Constitución de 1857 ya teníamos una Constitución como tal, con derechos establecidos. Esa Constitución nos daba derechos, pero no nos daba garantías, a gran diferencia de la Constitución de 1917, que técnicamente como ciudadanos ya nos da garantías. Después de estos temas investigados, he llegado a la conclusión de que la razón de una reforma constitucional radica en la evolución de la sociedad, ¿sí? Siempre y cuando exista la supremacía constitucional. Uno de los artículos que yo propondría que se reformaran deriva de la inseguridad en la que actualmente vive nuestro país.
tenemos un alto índice de delincuencia, de secuestros, robos, extorsiones, cobro de piso, etcétera, etcétera, que no permiten al ciudadano que tenga las garantías de seguridad que marca la Constitución. Técnicamente quien debe garantizar esa protección al ciudadano pues son los encargados de la paz pública, que son las policías de nuestro país. Esto ha sido totalmente una teoría, porque no se satisfacen esas necesidades de seguridad por diversos motivos: corrupción, falta de elementos, falta de preparación, falta de protocolos, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que a este artículo anteriormente ya se le han hecho reformas, ¿sí? Se le han hecho reformas que a mi punto de vista no se enfocan a la realidad de lo que estamos viviendo como mexicanos. Como mexicanos estamos viendo una situación que no nos permite lo que la Constitución nos ofrece, que es la felicidad del ciudadano. Y no nos lo permite porque no tenemos esas garantías. ¿Qué propongo yo para aportar dentro de tantos artículos que nos deben de dar garantías? Propongo que el artículo 10º constitucional, el cual nos da el derecho de que todos los ciudadanos tengamos un arma en nuestra casa para defendernos, para defensa propia. De esa misma manera ese derecho se pueda proyectar no solo al interior de nuestra casa, sino también al exterior de nuestros domicilios. Existimos muchas personas en la sociedad que tenemos esa necesidad, puesto que hemos tenido a lo mejor situaciones en las que nuestra vida ha estado en peligro derivado de la delincuencia. Existen muchas personas que su trabajo es muy riesgoso, que lo amerita, que no son precisamente policías o militares o pertenezcan a alguna institución de fuerza pública y donde pueden tener la facultad de tener un arma. Claro, siempre y cuando respetando la supremacía de la Constitución y por supuesto la Ley Federal de Armas. Existen diversos calibres de armas que no son de uso exclusivo del ejército. Eso creo que como sociedad nos podría permitir que podamos tener un arma en casa. Eso pasa en otros países, como tenemos el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos inclusive la posesión de arma no mide en calibre, ¿no? Nosotros lo podemos hacer respetando la Constitución. Eso, si bien es cierto que eso no es una garantía de seguridad, es una forma de poderle dar al ciudadano la garantía de autoprotección. Porque aquí solamente pueden ocurrir dos cosas, ¿sí? O el Estado garantiza la protección del ciudadano, o el ciudadano se ve la necesidad de protegerse. Y por último, ¿cuál es la importancia de las reformas constitucionales y mi conclusión personal? Sin duda sería una negligencia para nuestro país no reformar la Constitución, porque no podemos darle garantías a nuestra sociedad actual con los derechos que se le dieron a las personas de hace 100 años, puesto que nuestra sociedad ha evolucionado. Somos totalmente una sociedad con diferentes necesidades, ¿sí? Mas, sin embargo, considero que en este caso el poder revisor, ¿sí?, el poder constituyente, debería poner mucho énfasis en las propuestas que hacen la política para reformar la Constitución. Particularmente creo que ese debería ser uno de sus trabajos del poder constituyente, ya que obedecen la mayoría de las ocasiones a intereses políticos, a intereses de grupos, a intereses partidarios,
y definitivamente la Constitución no está hecho para satisfacer a intereses de esta índole. Otra de las cosas que me pude percatar en la Constitución, que creo que independientemente de que está súper prostituida porque la Constitución la han manipulado al mejor postor, es el error de tecnicismo, el error gramatical. Es una vergüenza que como país, ¿sí?, como una república, tengamos una constitución que tenga errores gramaticales, que tenga errores de tecnicismo, cuando tenemos una constitución tan rígida, entre comillas, ¿no? ¿Por qué digo rígida, entre comillas? Porque de cierto punto hay tenemos hasta una constitución flexible, puesto que esta constitución permite precisamente que se reformen la constitución, que se reformen las leyes de acuerdo a intereses de particulares.